Versículo 16, entonces, la cosa que hacen es, ellos dan espalda a los fundamentos, al templo. La otra cosa que ellos hacen es adorar al sol. ¿Qué es la adoración al sol? Es someterse a la ley dominical, es adorar el domingo. Eso es, de esto habla aquí ese versículo. Cuando los líderes de la iglesia, cuando el pueblo de Dios se somete a la ley dominical, adorando el primer día de la semana en vez del sábado verdadero, ese versículo aquí llega a ser realidad. Y está profetizado que acontecerá. Los 25 líderes del pueblo, los líderes de todo el pueblo, la iglesia de Dios hará esto. Fíjense ahora que dice en el versículo 17, 18. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con paciencia para ese pueblo, ¿no es cierto? Porque todavía tienen tiempo de gracia, ¿no es cierto? ¿Es eso que el Señor dice? Pues yo también procederé con furor, no perdonaré mi ojo. Pero Dios, ¿cómo es que Dios no perdona? Si nosotros tenemos por el Señor. No, esos son las tinieblas en las cuales el pueblo va a despertar. Las tinieblas que el pueblo no espera. Y se van a oponer a Dios de Señor, nos engañaste. No perdonaré mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Queridos hermanos, después de la ley dominical, ¿dónde está el tiempo de gracia para el pueblo de Dios? Aquí. No lo veo. Es una enseñanza muy peligrosa. Es una enseñanza que tú puedes decir, bueno, no tiene tanto efecto, pero el ser humano funciona diferente. Si yo sé que el tiempo de gracia termina en ley dominical, mi actitud puede ser muy diferente si yo pienso que hay tiempo más allá. Así es el ser humano. Porque el ser humano quiere ver para creer. Me gustaría la idea de ver la ley dominical para realmente encaminar las cosas que debería hacer. ¿Ya? Es más fácil. Quiero ver que Jesús haga un milagro para creer que es Jesús. Aunque en realidad todo estaba tan claro ya. Para nosotros todo es tan claro en realidad. Pero yo quiero ver la ley dominical para ir realmente moverme, irme al campo. Para ir dejar mi profesión, que no es una profesión tal vez tan apropiada, para hacer las cosas que yo debería hacer. Continuamos entonces aquí con nuestro estudio. Yo quiero ahora agregar un poco lo que es el concepto sobre el juicio de los vivos. Vamos aquí otra vez al diagrama en pizarrón. Voy un poco a sacar esto aquí para tener más espacio. El juicio de los vivos es algo que está en marcha. El juicio de los vivos es parte del juicio investigador. Hay un juicio investigador que comenzó en 1844. Ese juicio comienza con los que no viven, pero después llega el tiempo, en algún momento, donde ese juicio investigador tiene que revisar los que viven. Entonces llega a ser el juicio de los vivos. Nosotros como Iglesia Adventista predicamos, creemos que estamos en el tiempo del juicio de los muertos, en el juicio investigador, que todavía no ha llegado el tiempo en el cual ha comenzado el juicio de los vivos. ¿Para qué es ese juicio investigador? Vamos a leer un poco aquí en Apocalipsis 11 este asunto. Apocalipsis 11, versículo 1.
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Bueno, ¿quién tiene que ser medido aquí? El templo de Dios. Hay aquí alguien que toma medida del templo del Señor. Es el juicio investigador. Y ese juicio investigador es sobre aquellos que claman ser pueblo de Dios. ¿Ya? Esto es el juicio investigador. No es para todos. Investiga a aquellos que son parte del pueblo de Dios o que claman de serlo. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. En la mañana con el hermano Pérez hemos estudiado un poco este asunto. Hay diferentes etapas en el servicio en el templo. ¿Ya? Uno que acontece antes y uno que acontece después. Nosotros estamos aquí en esa parte del templo que está medido. Y no lo mides porque ha sido entregado a los gentiles, dice aquí. Ya, el patio. Queda afuera entonces. Siguiente texto, Apocalipsis 10. Ok. Dejamos esto. Ya vamos a ir a otro texto. Juicio investigador, entonces, comenzando en 1844, el 22 de octubre, juicio sobre los que son parte del pueblo de Dios, que forman parte del templo. Pero ese juicio que va investigando los muertos del pueblo de Dios, ese juicio tiene que ser para que Dios sepa quién en la venida de Cristo va a ser llevado al cielo, ¿no es cierto? Porque el juicio de todo el mundo, ¿cuándo será? El juicio de todas las generaciones que jamás han vivido en la tierra, ¿cuándo es ese juicio? Los que no son parte de Dios. Después. Nosotros entendemos que acontecerá eso durante el milenio. Con lo mismo nosotros vamos a formar parte de ese juicio, si entramos en el cielo, ¿no es cierto? Como testigos estamos presentes en esa investigación. Pero el Señor, cuando Él llega, tiene que saber cuáles llevar, ¿no es cierto? Y esos tienen que ser juzgados ya. Porque si no son juzgados, el Señor no sabe si les puede llevar o no. Para eso es el juicio investigador, para aquellos que viven en la tierra, que son parte del pueblo de Dios y posiblemente pueden entrar en el cielo. Eso es que se está investigando. Pero ese juicio, entonces, por los muertos empieza, en algún momento llega a los que viven. Estamos diciendo nosotros que ese momento ya comenzó en el año 2001. Que se terminó la obra sobre el juicio de los muertos y comenzó el juicio de los vivos. Se pueden imaginar ustedes que eso no recibe mucha aceptación en nuestras iglesias. Porque eso sería grave, que nosotros ya estamos en el tiempo que Dios está recolectando a su pueblo. No tenemos ese mensaje en nuestras iglesias. Y no piensan ustedes que nuestro presidente hoy en día, que es un hombre que todos dicen que él está volviendo a las cenas antiguas, que él está predicando ese mensaje aquí. Él sí predica, tal vez más que otros, que Cristo viene pronto. Pero cuando él estaba en Alemania, tenía que hacer una gira por diferentes lugares en Alemania. Él tenía que ir a Alemania porque en Alemania hay una gran resistencia a su obra, a su política, digamos así. Alemania es muy liberal, Alemania es muy del otro lado, digamos, otro extremo en la teología en nuestra iglesia. Pero Alemania también es importante.
Ya, no es un país pequeño, es un país que atribuye mucho dinero. Dependen muchos países, digamos, de los diezmos que ahí se generan. Es el país en Europa más grande en términos de adventistas, después de Rumanía. Pero llega mucho dinero. No digo que solamente eso les importa, pero eso es algo importante, ¿no es cierto? Entonces él iba ahí y él tenía que hacer una gira. En esa gira, él habló aquí y habló del fin y dijo que creemos que Cristo viene pronto. Puede ser en 3 años, 5 años. Más o menos estoy diciendo así como me reportaron, como yo he leído, como él estaba diciendo. Después llegó a otros lugares y predicó así el mismo mensaje. Pero el fin de su gira en la Universidad Adventista del Séptimo Día en Frinsau, en Alemania. Ahí donde se reúnen, digamos, las corifeas, ya donde se reúnen los inteligentes, los líderes espirituales del pueblo. Hombres que realmente con cierta tristeza han visto la elección de ese presidente y lo han denominado como una caída para atrás, ¿ya? Como un retraso en el proceso de nuestra iglesia. Pero que con paciencia nosotros, los teólogos, adventistas, tenemos que mirar a nuestros hermanos y apoyarnos para que vuelvan otra vez para adelante. Eso estaba en la página web de una de las 2 divisiones en Alemania. Así ha sido su reacción. Reacción de soberbia, me imagino una reacción triste. Bueno, cuando él llega, entonces el presidente a esa universidad, donde está acumulada la resistencia, entonces su mensaje ¿era el mismo o no era el mismo? Había cambiado un poquito. Entonces él predicaba también, nosotros creemos, los adventistas del séptimo día, somos adventistas, creemos en la venida de Cristo, que puede ser pronto, pero que puede tal vez ser en 10 años, no estamos diciendo eso, puede ser en 30 años, puede ser un poco más allá, eso no es tan importante, no ponemos fechas, ¿no es cierto? Este mensaje aquí, queridos hermanos, no es el mensaje que nuestra iglesia apoya. Creemos que Cristo viene pronto, pero también creemos que puede venir en 100 años. ¿Ya? Y el presidente de nuestra iglesia lamentablemente no parece tener un mensaje firme, una convicción firme en esto. Si yo creo que Cristo viene en 100 años o 200 años, no estoy diciendo que él dijo exactamente eso, pero más o menos así, eso es la idea de su mensaje, ha sido así como él predicó. Y esto yo he leído de la pluma de uno de los teólogos de Frinsau. ¿Ya? Él un poco se ha burlado de ese presidente. Como se ha dado cuenta, cuando venía más cerca a nosotros, cada vez más tímido quedaba y cada vez más flojo quedó su mensaje. ¿Ya? Si nosotros creemos que Cristo viene en 200 años, en 100 años, 70 años, o ni siquiera sabemos exactamente cuándo viene, o sea, exactamente se refiere, para mí, exactamente es saber que Él viene en una generación, en nuestra generación, entonces el juicio de los vivos no haría mucho sentido. No se predica, no nos gusta ese mensaje. Pero el juicio de los vivos es algo lógico. Fíjense, por favor, conmigo en Daniel 12, versículo 1. No, versículo 4. Después de describir los acontecimientos de la gran tribulación, dice Daniel en el versículo 4, escribe Daniel en el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Nosotros entendemos que el libro de Daniel, en el capítulo 11, de versículo 40 a 45, ha sido sellado. Nosotros como adventistas no entendíamos ese versículo, esos versículos. Ha sido sellado. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Cuando llega un tiempo, cuando el pueblo lo entiende otra vez, entonces puede estar seguro que ha llegado el tiempo del fin. Y dice,
Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, nosotros, como pueblo de Dios, hemos recibido un mensaje. En 1995, el hermano Pippinger escribe la serie de artículos que nosotros hoy en día tenemos como un folleto, El tiempo del fin. Aquí está la traducción en español, ¿no? Eso ha sido una serie de artículos que cuando él estaba trabajando en un ministerio, cada mes sacaron un capítulo. Y esos capítulos después se han juntado y se sacaron esa revista, El tiempo del fin. Tenemos esa revista hoy en día en alemán, en francés, en español, en portugués, en chino, yo tengo entendido. Rumano existe, en holandés creo que está en varios idiomas, ¿ya? Tenemos ese libro. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es semejante éxito de una serie de artículos de un hombre que no es estudiado? Un hombre que ha sido simplemente trabajando en la construcción. Un hombre que no es un erudito. Un hombre simple que hasta a veces no habla ni siquiera un inglés muy pulido. Pero aquí tenemos una revista, tenemos una serie de artículos que nos abren el entendimiento sobre Daniel 11, 40 y 45. Algo que nunca nadie había entendido en nuestra iglesia. Si ustedes van a los libros que nuestra iglesia ha publicado en los años pasados y uno llega a los versículos, últimos versículos de Daniel 11, siempre hay unos textos que dicen algo así, como en el futuro Dios nos revelará qué significan. O los autores hacen un resumen de esos versículos, así muy breve. O como me dijo un pastor en Brasil, en Sao Paulo, me dijo, cuando nosotros estudiamos teología, el año, que es el trimestre que estudiamos, porque solamente nosotros hoy estudiamos un trimestre, ¿no es cierto?, teología. En los 4 o 5 años que estudiamos teología son 3 meses apenas que estudiamos el libro de Daniel. Y claro, no cada día, sino una vez o 2 veces, 2 horas en la semana, yo creo. Son unos 20 y poco horas que estudiamos, que dedicamos al libro de Daniel. El libro que se ha entregado a nuestro pueblo. Bueno, él me dijo, mira, Marco, hemos estudiado estos capítulos y cuando terminó el trimestre, habíamos apenas llegado al capítulo 10. Y el profesor nos dijo, queridos alumnos, lamentablemente no hay más tiempo. Es vuestra tarea entonces en sus vidas descubrir lo que significa. Y me dijo ese pastor, yo toda mi vida he investigado y quería saber lo que significa y nunca he entendido. Y cuando presentamos ese mensaje aquí, como está en esa revista, ese pastor se quedó tan alegre que inmediatamente quería publicar un propio libro sobre esa explicación. Ha llegado luz a nuestra generación, queridos hermanos. Eso que dice en Daniel 12, versículo 4, ha habido un aumento en conocimiento. Hemos entrado en el tiempo del fin porque hemos visto que eso ha acontecido. La porción del libro de Daniel que ha sido sellada, ha sido desellada para nuestra generación. Estamos entrando en ese proceso aquí. Y ese proceso significa que nosotros estamos repitiendo esa historia. Así el espíritu de profecía también lo dice claramente. Que cada detalle de esa historia será repetida. Cuando nosotros ponemos eso aquí, nosotros vemos que eso equivale históricamente a 1798, el tiempo del fin. Que cuando llega a 1798, Dios empieza a trabajar entre los protestantes. Guillermo Miller tiene 16 años, él empieza a hacer una obra en su pueblo, él prepara los hombres que van a tener que jugar un papel aquí. 1840, entonces, algo grande acontece, la profecía de Daniel 9, capítulo 15, se cumple
los 391 años y 15 días, el segundo ay es restringido. Nosotros hemos visto que 2001, el tercer ay, fue restringido, igual como en esta historia. Y que después se cierran las puertas para el pueblo de Dios y que en ese tiempo, 1842, se cerraron las puertas para los protestantes, porque ellos, como Elena White dice, a partir de junio de 1842, ellos cerraron las puertas a los predicadores mileritas y era muy difícil predicar ahora dentro de las instituciones. ¿Ya? Que es el segundo mensaje angélico y después se cierra la puerta finalmente para todos. Esto no obstante aquí, creo que tenemos entendido eso muy bien. Es un proceso de pruebas. Primera prueba, segunda prueba, tercera prueba. Primero, segundo, tercer mensaje angélico. El quien pasa la primera, entra en la segunda. El quien pasa la segunda es admitido a la tercera. Pero quien no pase la primera, ¿qué pasa con él? No va a la segunda y la tercera ni siquiera. Esa historia, entonces, en otras palabras, es una historia de pruebas. A la vez, esa historia de nosotros también tiene que ser lo mismo. Y el juicio investigador, ¿qué es eso? Otra cosa que Dios nos está probando, que nos está investigando, nos está mirando si nosotros tomamos el paso correcto frente a la luz que nosotros estamos recibiendo. La luz que ha llegado aquí en este tiempo es una luz que nosotros nos forza a tomar una decisión. ¿Lo acepto? ¿Lo rechazo? Si lo acepto, adelante. Pero va a venir la siguiente prueba. Los mileritas tenían que decidir. O prefiero quedar en las iglesias, que no me echen, pero ahí entonces tenía que hacer la concesión y de no seguir al mensaje milerita. O sigo al mensaje milerita, creo que Jesús vuelve ya, pero entonces voy a estar mal visto, me van a echar de las iglesias, etcétera, etcétera. Estamos nosotros en la misma situación, estamos repitiendo esa historia, hemos entrado al mismo proceso como ellos habían pasado. Entonces decir que para nosotros empieza el juicio investigador, para los vivos, está en completa armonía con la historia de los mileritas, porque aquí empieza el juicio sobre los que vivían en ese tiempo. Eso te lleva a esa prueba te admite a esa. De la misma manera aquí nosotros somos preparados ahora, investigados para esa prueba, y esa prueba entonces nos hace firmes para aquella prueba, cuando empieza la gran tribulación. Mis hermanos, el concepto de la enseñanza que el juicio de los vivos ha comenzado no es nada raro, no es nada que estaría fuera de enfoque, que estaría fuera de foco, que no tenía lugar. ¿Por qué tanto miedo hoy en día? ¿Por qué tanto rechazo de esa verdad? ¿Por qué lo queremos ver en el futuro y no vemos que eso ya está aconteciendo en nuestros tiempos? Daniel 12 habla de aquellos que aumentan en conocimiento. Los que aumentan en conocimiento son los que aceptan la verdad. ¿Pero qué de los otros? Los otros que no aumentan en conocimiento, ellos rechazan esos mensajes. Si ellos rechazan y los otros aceptan, tenemos dos grupos. Y esto es justamente la obra que está aconteciendo ahí. Dios produce esto. Eso es lo que Él hace en estas historias. Él produce dos grupos. Y el producir dos grupos es el Evangelio eterno. La simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. La espada he traído. No he traído paz. He traído la espada para separar la verdad de la falsedad. Dios ha empezado en nuestro tiempo de causar esa obra, de obtener dos grupos. Unos que se levantan y siguen a la luz, a pesar de que no hay predicadores famosos que lo predican, a pesar de que no lo transmiten en las radios ni en la televisión en nuestras iglesias, a pesar de que esos hombres que nosotros estamos leyendo sus libros y que han hablado tantas cosas correctas y han dado tantos mensajes interesantes,
no están siguiendo ese mensaje, más bien lo están rechazando. Hay un grupo que sigue la verdad a pesar de no tiene apoyo en nuestro sistema. Eso es el grupo que se forma en ese tiempo. Eso es el juicio que se está llevando a cabo entre nosotros, los que vivimos. Y ese juicio entonces simplemente saca la conclusión y dice quiénes van a entrar, quiénes no van a entrar. He puesto aquí algunas historias paralelas en la página 18. Jesús, cuando estoy tentado de llenar ese diagrama y poner muchas cosas, porque realmente se pueden poner muchas cosas. Voy a ir otra vez ahí. Ustedes han visto que ese mensaje no es un mensaje simple, ¿ya? No es un mensaje... no digo que es imposible entenderlo, no digo que es solamente para los que hablan hebreo. No, es un mensaje que tiene profundidad porque es un mensaje divino. Hay que entender más que una cosa aquí. Hay que entender la historia milerita. Por favor, queridos hermanos, necesitamos entender eso para tener un apoyo para nuestro tiempo. Vemos también que esas historias, hay un estudio, ustedes lo habrán escuchado o no todavía, que se llama Las líneas de reforma. Tenemos también en nuestra página web un diagrama que resume ese estudio, las líneas de reforma. Este estudio nos paralela, este estudio reconoce esa historia. Pero también podemos poner aquí la historia de Cristo, que tiene las mismas etapas, tiene los mismos procesos para obtener un pueblo. En todas esas historias tienen siempre un fin, tienen una conclusión, tienen una meta. No es un proceso así inentendible. Al final de ese proceso aquí, de los años 40, 42, 44, tenemos un pueblo que es el pueblo elegido del Señor, que es Israel espiritual. Al final de nuestros eventos, 2001, ley dominical y el levantamiento de Miguel, tenemos otra vez un remanente, tenemos el pueblo elegido del Señor, que entra en el reino de los cielos. Al final de la historia de Cristo, teníamos un grupo que a pesar de que los líderes estaban en contra, a pesar de que la ley judía no apoyaba esto, a pesar de que los teólogos no lo apoyaron, formaron la verdadera iglesia de Cristo. ¿Ya? Todas esas historias tienen ese fin. Eso es una purificación, eso es la experiencia de Isaías. A través de ese proceso uno es purificado y sale aquí. No tenemos que tener mucho miedo de no hacer lo correcto en la preparación para la venida de Cristo. Si nosotros seguimos a la luz, nosotros nos sometemos a ese proceso de purificación. Hay que seguir a la luz, hay que estudiar esos mensajes, hay que entrar en convicción y hay que predicarlo también. Entonces uno sigue simplemente al diseño divino. El diseño divino tiene al final el resultado. Nosotros no tenemos que inventarnos planes de estudio, no tenemos que inventarnos planes que hacer. Tenemos un Señor que nos guía. Claro, vamos a leer más que antes, vamos a investigar más que nunca. Claro, vamos a buscarnos, vamos a escudriñarnos como nunca hemos hecho. Vamos a tomar medidas, vamos a movernos al campo, vamos a cambiar nuestros vestimentas, nuestra alimentación y muchas cosas. Pero eso es algo que Dios nos guía en ello, Dios nos empuja y nos da a entender los pasos que tomamos, que tenemos que tomar, porque eso es la lógica de todas esas historias. Bueno, aquí, al iniciar esa historia, cuando Cristo emprende su ministerio, desciende la paloma, ¿no es cierto? Desciende el Espíritu Santo sobre Cristo para dar comienzo a esa obra. Y cuando Cristo
empieza, cuando Él digamos, cuando Él recibe el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué es el siguiente paso que Cristo hace después de su bautismo? ¿A dónde va? Al desierto. ¿Qué es el desierto sino la prueba para Él? Cristo entra inmediatamente después que desciende el Espíritu en la prueba. En la historia milerita, 1840, desciende el ángel de Apocalipsis 10 y empieza el proceso de prueba para el pueblo. Aquí había tiempo de preparación. Eso es como el kindergarten, ¿no? Hay tiempo todavía. Lentamente jugando se empiezan las cosas. El niño es dirigido en el camino correcto. Pero después la cosa es más seria. Vienen los exámenes, vienen las pruebas. Así también esas dos historias. En nuestra historia conocemos bien lo que dice Elena White, que acontece en Nueva York. Yo vi que los grandes edificios caerán, ¿no es cierto? Eso es lo que ella dice. Y cuando esas cosas acontecen, ella dice, desciende el ángel de Apocalipsis 18, 1 al 3. Ese ángel es el mismo ángel que es Jesucristo. Y ese ángel iluminó al pueblo y les abrió el pequeño libro. Ese ángel hace lo mismo, dice Apocalipsis 18, ilumina la tierra con su gloria. Tenemos aquí unas historias que son paralelas y son iguales, exactamente. Hay que estudiar las líneas de reforma. Y vamos a ver esto acontecer en la historia de Noé, en la historia de Moisés, en la historia de Ezequiel, en la historia de... ¿quién? Nehemías, exactamente, de Elías. Estamos en todas esas historias, vemos esas paralelas. Funcionan igual. Dios tiene un esquema. Esas son las grandes líneas de reforma. Quiero aquí leer algunos textos para concluir, que están en la página 19. Y después tenemos todavía un estudio en la tarde, donde quiero compartir con ustedes unos textos que todavía no he compartido. Y es más bien un estudio juntos a ver si hace sentido lo que tenemos ahí preparado para la tarde. Página 19. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. Interesante, ¿no? El espíritu de los profetas es sujeto al espíritu de todos los profetas. Dicen lo mismo, ¿no es cierto? La tempestad, eso es la palabra que hemos visto varias veces. Viene como una tempestad el rey del norte para barrer el pueblo de Dios. Resistir la tempestad de oposición e ira. Aquellos a quienes se les ha anunciado los sucesos que les esperan, no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la venidera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Tengo la impresión que eso es exactamente la postura que nuestra iglesia hoy en día tiene. ¿Ya? Que mientras nosotros vamos bien en la iglesia, que seguimos ahí, que nos empeñamos en la iglesia, estamos salvos. Que Dios ya va a proteger a este pueblo, que tiene medios especiales como defender a aquellos que van a estar en tribulación. Pero Elena White dice, así no podemos estar. Hemos de ser como hombres que aguardan a su Señor, no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente, con fe inquebrantable. No es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia. Wow, ¿qué cosas son de menor importancia en relación a ese mensaje de la venida de Cristo? Tengo dificultad de inventar alguna cosa que sea de mayor importancia que esto aquí. Entonces, más o menos, cada cosa que en nuestras vidas puede llegar a ser importante, no puede ser tan importante como ese mensaje.
Ese mensaje incluye la preparación y ese mensaje nos lleva al cambio del carácter. Ojalá hemos dicho eso suficientemente, que eso es el fin de todo, ¿no es cierto? El cambio del carácter, seguirle a Cristo, eso es la meta del todo. Ese mensaje es un mensaje del Evangelio. Mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia, porque Él sabe que el pueblo, si no está preparado, tampoco de Dios va a recibir más misericordia. Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero. El fin que ahora se proclama es para el bien de la familia, ¿no es cierto?, para el trabajador. Y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, ¿no? Son los cristianos que llevan adelante ese movimiento, trabajando con los sindicatos, ¿no? Pero son los cristianos, son fines cristianos. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen, se revelará el espíritu del dragón. Ciertamente la ira del hombre te alabará, dice el salmista. Tú reprimirás el resto de las iras. Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente. La verdad probadora. El mensaje aquí es una verdad probadora. Tiene que ver con una prueba. Hemos leído que la ley dominical es la gran prueba para el pueblo de Dios. Se destacan al frente y llega a ser tema de examen y de discusión, aunque sea por el desprecio que se le imponga. Queridos hermanos, ustedes ese mensaje tienen que estudiar, tienen que comprobar, y si llegan a la conclusión que así es como nosotros hemos demostrado, tienen que llevarlo adelante, tienen que compartirlo. Y muy probablemente, como aquí dice, va a ser la reacción. No va a ser muy bienvenido, ¿ya? Van a recibir desprecio y van a tener enemigos y van a perder amigos. Deben agitarse los espíritus. Toda controversia, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían. Escuchamos mucho que se nos dice que estamos separando las iglesias, que estamos trayendo un mensaje que da miedo, que estamos agitando, porque a nosotros nos gustan las cosas halagueñas, ¿no es cierto? Queremos escuchar algo suave, queremos que todo quede así, que todo está bien. El consejo del Espíritu de Profecía es diferente. Mi meta nunca es separar la iglesia, pero mi meta es distinguir la verdad de lo que es falsedad. Cristo ha venido para separar una simiente de la otra. Nunca es mi deseo de traer miedo. Si tú agarras ese mensaje con gozo, entonces eso que tal vez es miedo al comienzo se convierte en una motivación para tu vida. Queridos hermanos, terminamos aquí entonces esta hora y os invito para que nos postremos una vez más. Padre eterno, te agradecemos por ese día. Gracias por esos estudios, gracias por esas palabras, gracias por lo que has dejado escrito en los proverbios, gracias que está recordado en Ezequiel, gracias por esas líneas, por esos renglones que nos has demostrado, gracias por los textos que tenemos para redescubrir la historia y entender nuestra historia. Danos ahora fuerza y convicción de seguirte, de seguir al Cordero a donde Él vaya, de llevar ese mensaje adelante, aunque sea difícil, porque es para bien
de tu pueblo. En el nombre de Cristo te alabamos porque nuestras oraciones has escuchado. Amén.